Listo, agradeciéndoles el retorno a esta tercera hora de clases. Ya, decía, condiciones del movimiento. Entonces, este movimiento se va a dar en forma horizontal con respecto al eje X. Por eso, igualamos a la masa por aceleración. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X? F de la fuerza de color rojo a la derecha positivo menos la fuerza de rozamiento a la izquierda. F menos F sub C es igual a la masa por aceleración, que ya hemos calculado la masa, vale 110 por A de aceleración. ¿Cuánto vale la fuerza? Era un dato que me daba 588, menos aquí una fórmula extra que debemos acordarnos, que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento, voy a ponerle aquí, punto y coma, la fuerza de rozamiento va a ser igual a ñu sub c, coeficiente de rozamiento por la normal. Y eso es lo que está reemplazado aquí. En vez de fuerza de rozamiento, ñu sub c por la normal, y esto es igual a 110A. Continuamos. 588 se mantiene, menos el coeficiente de rozamiento 0,2 por n, esto es igual a 110A. Esta representa la primera ecuación. Vamos ahora a realizar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, es igual a cero. Como no hay movimiento en el eje Y, estamos solo en un plano horizontal, igualamos a cero. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje Y? De acuerdo a nuestro diagrama de cuerpo libre, la normal positiva hacia arriba y el peso hacia abajo. Es lo que tenemos. La normal menos el peso es igual a cero. La normal menos el peso, ya teníamos 1078 es igual a cero. La normal 1078 newtons. Con esa normal regresamos a reemplazar en la primera ecuación que teníamos. Ya, entonces ahí 500, reemplazando n, ¿no? Que calculamos 1078 en la primera ecuación. Mantengo el 588 menos 0,2 y la normal 1078, esto es igual a 110A. 588 se mantiene, menos. Multiplicando 0,2 por 1078, 215,6, este es igual a 110A. La diferencia de 588 menos 215,6, 372,4, se sigue manteniendo el segundo miembro, 110A. Y de aquí despejamos. Si usted desea hacer un pasito más para que entienda la parte del despeje, puedo pasarle este término del segundo miembro al primero. 110A de aceleración es igual, ya, es igual a 372,4. Y ahí sí le va a entender más. La aceleración es igual 372,4, perdón, aquí es 110. Ese 110 que es un producto pasa a ser un cociente, una división. 110A. Dividiendo 372,4 para 10, 3,4 metros sobre segundos. ¿Qué nomás pedía en el ejercicio que calculemos en la incógnita? En la parte A, la aceleración. Pues aquí tenemos la aceleración. Ahí. 3,4 metros sobre segundos al cuadrado. En la parte B, la velocidad
en un tiempo t de 7 segundos. Como es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a poner los parámetros: la velocidad, la distancia, el tiempo y la aceleración. Me pide calcular la velocidad. Debajo de la velocidad ponemos el signo de incógnita. El tiempo me da 7 segundos. La aceleración también tenemos. No le hago intervenir la distancia porque aquí no nos da ese valor. La ecuación que nos permite encontrar es la número uno. V de velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. V de velocidad es igual a la aceleración por tiempo. ¿Por qué? La velocidad inicial al principio no tiene movimiento, por lo tanto, esa velocidad vale cero. Ya, esta velocidad inicial vale cero. Me quedo simplemente con la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. La velocidad es igual. La aceleración acabamos de calcular 3,4 y por el tiempo que me daba en el dato 7. V de velocidad es igual a 23,8 metros sobre segundos. Segunda respuesta. Y literal C nos pide la distancia. Nuevamente los parámetros: velocidad, distancia, tiempo, aceleración. La velocidad representa la distancia. O perdón, la velocidad es un dato, no tenemos. Acabamos de calcular 23,8. Queremos encontrar la distancia, por eso le ponemos el signo de incógnita. El tiempo también es un dato. No interviene en este caso la aceleración. ¿Qué fórmula utilizo? La número 2. D de distancia va a ser igual. Aquí hay que borrar esto. D de distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. Reemplazamos. D de distancia es igual. Acuérdese que la velocidad inicial valía cero. No tenía movimiento al principio. Solo me quedo con la velocidad final sobre 2 por el tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad? 23,8 dividido para 2 y esto por 7. 23,8 por 7 igual, y eso dividido para 2, 83,3 metros representaría la distancia que nos está pidiendo. Ya, resuelto nuestro segundo ejercicio. Vamos a un tercero que es de un plano inclinado. Un cuerpo de 250 newtons. Entonces, ese representaría el peso. El peso, acuérdese que es igual a la masa por la gravedad, 250 newtons. Se desliza sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 32 grados, teta igual 32 grados, con respecto a la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es 0,18, nu sub c 0,18, calcular el valor de la fuerza F paralela al plano que debe aplicar el cuerpo para que se mueva con velocidad constante. Primero hacia arriba y luego hacia abajo. Entonces ya teníamos el coeficiente de rozamiento 0,18, la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y la velocidad es constante. ¿Cuáles son las incógnitas? La fuerza cuando va hacia arriba y luego la fuerza mismo cuando va hacia abajo. Vamos al esquema primero. Cuando sube, entonces, cuando sube, la fuerza va a estar hacia la parte de arriba. El ángulo de 32 grados está dibujado el plano inclinado. En esa misma dirección debo trazar el plano cartesiano XY, paralelo a como tiene la inclinación. Entonces, el eje X del eje Y, ¿qué fuerzas intervienen? ¿Cómo es hacia arriba? F, la fuerza que me permite que este bloque suba. La normal hacia arriba, el peso hacia abajo, mg. Ahora el peso se va a descomponer hacia la izquierda, mgx, y hacia abajo, mgy.
y el ángulo teta. La fuerza de rozamiento que impide F sub C porque hay un coeficiente de rozamiento. Diagrama de cuerpo libre hecho. Para las ecuaciones de las componentes. Entonces, acuérdese de antes ya nos puso directo. Entonces, ahora, si yo quiero encontrar la componente del peso mgx, ¿qué debo poner? Mg por el seno de 32. Y si quiero encontrar mgy, mg por el coseno de 32. Mgx es igual. ¿Cuánto vale, cuánto representa el peso? Es el dato que me daba aquí, 250. Si yo multiplico 250 por el seno de 32, obtenemos el resultado de 132,5 newtons. Lo mismo para la componente en Y. Mg, ¿cuánto valía? Lo que decíamos, 250 por el coseno de 32, eso es igual 212,01 newtons. Ya tenemos las dos componentes del peso, mgx y mgy. Las condiciones del movimiento ya para el equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, pero nos dice que la velocidad es constante, por lo tanto la aceleración va a ser igual a cero. Como la aceleración es igual a cero, cero por m va a seguir siendo cero. Sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. ¿Qué fuerzas intervienen en X? Empecemos. La fuerza hacia la parte derecha, F positiva, menos mgx a la izquierda o hacia abajo negativa, menos gx, y también negativa la fuerza de fricción, igual a cero. F es igual. ¿Cuánto valía mgx? Ya tenemos calculado, 132,5, menos. Acuérdese que Fc es igual a ñu sub c por la normal, igual a cero. F es igual F menos, perdón, 132,5 menos, ¿cuánto valía el coeficiente de rozamiento? Está en el dato 0,18 n. Es igual a cero, asimismo obtenemos una primera ecuación, porque hay las dos variables, la fuerza y la normal. Sumatoria ahora de fuerzas en el eje Y. Como no hay movimiento en el eje Y, no se cae, igualamos a cero. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje Y? Hacia la parte de arriba, la normal menos la componente mgy negativo hacia abajo es igual a cero. La normal menos, ¿cuánto vale mgy? Eso ya teníamos calculado, 212,01 es igual a cero y despejamos la normal. N es igual, como es negativo pasaría con signo positivo el 212,01 newtons. Con este valor de la normal, regreso al reemplazo de la normal en la primera ecuación. Mantenemos la fuerza menos 132,5 menos 0,18 y la normal 212,01 igualamos a cero. F menos. Realizando la operación, aquí mantenemos el 132,5 menos el producto de estas dos cifras, 0,18 por 212,01, 38,16 igualamos a cero. F es igual. Si yo sumo dos negativos, me va a seguir dando un negativo, pero ese resultado, al pasarle al lado derecho, nos da positivo, 170,66. O si no, podríamos añadirle un pasito más aquí y decir que F de fuerza va a ser igual menos 132,5 pasa al segundo miembro con positivo 132,5. Menos 38,16 más 38,16. Y ahí se da cuenta que sumando esas dos cantidades me da el 170,66. Creo que eso pedía en la parte B. Veamos. Ya, la fuerza es hacia arriba. Entonces, señal de respuesta. Ya. Y ahora, bueno, este también me toca borrarle porque si no, se nos va hacia abajo.
Ahora, cuando baja, ¿qué va a pasar? La fuerza para hacia abajo, el ángulo de 32 grados en el plano inclinado. Tengo que dibujar otro diagrama de cuerpo libre porque las fuerzas van a cambiar. La fuerza F para abajo, de color rojo, la normal hacia arriba, el peso hacia abajo. Este peso se descompone con respecto al eje X, mgx, con respecto al eje Y, mgy, y ahora la fuerza de rozamiento hacia arriba. El ángulo teta de inclinación que estaría el mismo ahí. Condiciones del movimiento. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, pero la velocidad es constante, la aceleración es constante, perdón, la aceleración vale cero. Si yo multiplico masa por cero, sigo quedando con cero. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en X ha sido igual a cero. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X? Primerito, F más mgx y menos la fuerza de rozamiento es igual a cero. Entonces aquí ubicamos en el mismo sentido, ¿no? Decía en el video que ustedes van a ver que hacia abajo o hacia, como decir, la izquierda es positivo y hacia arriba es negativo. Aquí cambiamos las condiciones de los signos nada más. La fuerza se mantiene más la componente mgx 132,5 menos la fuerza de rozamiento, su fórmula nu sub c por la normal y eso es igual a cero. F de fuerza más 132,5 menos. ¿Cuánto vale el coeficiente de rozamiento en el dato 0,18? La normal que acabábamos de calcular, 212,01 es igual a cero. Fuerza más 132,5 menos 0,18 por 212,01, 38,16 y eso lo igualamos a cero. La fuerza más 132,5 menos 38, aquí veo que el paso este está de más, se ha repetido. La fuerza 132,5 menos 38,16 menos 94,34 igualamos a cero. Finalmente la fuerza es de 94,34 newtons. Son diferentes, mire las fuerzas. Cuando sube 170,66, cuando baja 94,36. En la siguiente figura, los bloques A y B tienen masas de 50 y 70 kilogramos. Entonces, ahí está el gráfico. La masa de A vale 70 y la masa de B, a ver, la masa de A 50 y la masa de B 70. Esa sería la mayor, respectivamente. Calcular la tensión de la cuerda y la aceleración de cada bloque cuando, literal A, no exista rozamiento, literal B, cuando el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano sea igual a 0,25. Los datos. Masa del bloque A 50 kilogramos, masa del bloque B 70 kilogramos, no hay más datos. La gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y como incógnita pedía la tensión y la aceleración. Primero, cuando no hay rozamiento, en la parte A y literal B, cuando hay rozamiento, vamos a tener un coeficiente de 0,25. El esquema nos da, por favor, aquí. El bloque A, una polea y el bloque B. Solución. Dibujamos los diagramas de cuerpo libre aquí de los dos bloques, del bloque A y del bloque B por separado. Entonces vamos directo primero del bloque A. Ahí está el bloque, el eje X positivo, el eje Y. ¿Qué fuerzas intervienen aquí? La tensión hacia la derecha, la normal hacia arriba y el peso hacia abajo, el peso de MAG.
Lo mismo, diagrama de cuerpo libre del bloque B. Eje X, eje Y. Hacia arriba la tensión y hacia abajo el peso, mg o m sub b por la gravedad. Para las condiciones del movimiento de equilibrio, analizamos de cada cuerpo. Para el cuerpo A, sumatoria de fuerzas en X es masa de A por aceleración. La sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿qué tenemos? La tensión nada más, a la derecha, en el bloque A estamos. La tensión, nada más. Igual, la masa de A 50 por A, ecuación 1. Ahora, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero porque no hay movimiento. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje Y? Primero la normal y luego el MAG. La normal menos la masa del bloque A 50 y la gravedad 9,8. 50 por 9,8 en el primer miembro con signo negativo pasa al segundo miembro con signo positivo. 490 newtons. Con eso, ahora vamos al bloque B. Para el bloque B, sumatoria de fuerzas ahora en Y es igual a la masa de B por aceleración. Aquí, en el bloque B. La sumatoria de fuerzas en el eje Y, gráficamente. La tensión y menos mg o en la masa de B por la gravedad. Es igual a masa de B por aceleración. La masa de B era el dato de 70. Reemplazo. La masa de B 70. La gravedad 9,8 menos la tensión es igual a 70A. 70 por 9,8, 686. Menos la tensión es igual a 70A, segunda ecuación. Vamos a reemplazar las dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2 en ecuación 1 en 2. Sería, ¿cuál es la segunda ecuación? Vamos a volver a copiar. 686 menos la tensión y eso es igual a 70A. 686 se mantiene menos 50A, eso es igual a TA. 686 es igual 70A. El 50A, que es negativo en el primer miembro, pasa con signo positivo. 686 términos semejantes. 70 más 50, 120 y se mantiene el término semejante a. Despejamos. A es igual 686 dividido para 120. La aceleración es 5,72 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, reemplazamos A en uno y encontramos la tensión. A esto pedía la tensión 728. Entonces, este era un resultado parcial. La tensión 286 newtons. Sí, la tensión cuando no hay rozamiento y B. Ah, no, la aceleración. Las dos cosas pide. La tensión y la aceleración. Entonces, pongámosle nomás señal de respuesta. Ahí está. Ahora, para el diagrama de cuerpo libre, ahora con rozamiento, todo eso era sin rozamiento. La tensión hacia la derecha, la normal hacia la parte superior, el peso hacia abajo y la fuerza de rozamiento hacia el lado izquierdo del cuerpo A. Sumatoria de fuerzas es masa de A por aceleración. ¿Qué fuerzas intervienen? La tensión a la derecha positivo y la fuerza de rozamiento a la izquierda negativo. Ese es igual, la masa de A 50A.
La tensión menos, ¿a qué es igual la fuerza de rozamiento? Ñu sub C por la normal y eso es igual a 50A. Tensión menos. ¿Cuánto valía el coeficiente de rozamiento? 0,25 por la normal 490 que habíamos tenido calculado, igual a 50A. Despejo, tensión es igual, 50A menos, pasaría con signo positivo, 0,25 por 490, 122,3, tercera ecuación. Vamos a reemplazar esa ecuación 3 en 2. La ecuación 2 es 686 menos la tensión y ese es igual a 70A. Se mantiene el 686 menos. La tensión 50A más 122,5, esto es igual a 70A. Mantengo el 686. El signo negativo, menos por más menos 50A, menos por más menos 122,5, ese es igual a 70A. Si yo el 686 que es positivo, le resto el menos 122,5, son semejantes, 563,5. Igual, 70A. El 50 que está en el primer miembro con signo negativo pasa al lado derecho con signo positivo. Ya le suma directo, ¿no? 70 más 50, 120A. Despejando, A es igual 563,5 dividido para 120, la aceleración vale 4,7 metros sobre segundos al cuadrado. Reemplazamos A en la tercera ecuación, T menos 50A, en vez de la aceleración, lo que acabamos de encontrar, 4,7 más 122,5. T de tensión es igual, 50 por 4,7, 235, más 122,5, y ahí tendríamos la respuesta de la tensión. Ya, ahí tendríamos resuelto el ejercicio. Ya se resolvió este primero y ahí usted puede practicar con respecto a esos. De este tipo de ejercicios, no está puesto en evaluación, por favor. Tampoco de estos muy complejos. Este de aquí, resolverle ya que es de tensión, como hicimos. Este tampoco, ¿no? Ya es más complejo, no muy complicado. Ya, este ejercicio, no sé si tienen algún grupo de WhatsApp ustedes. O mejor, voy a hacer lo siguiente, porque parece que no tienen un grupo. Voy a subirle como recurso en la plataforma dos ejercicios. Ese de la tensión que está justo puesto en la prueba. Déjenme aquí ubicar. Ya. Eh, Debajo de los videos de la clase de aquí, ahí voy a poner ejercicios resueltos. Y ahí les pongo unos dos de la prueba para que sigan revisando hasta cuando les toque. Si es que les sale en buena hora, ¿no? 29, justo 30.